Esta es una producción de Grupo Fórmula. 30 minutos después de la hora. Me da mucho gusto dar la bienvenida por vía de Zoom a David Saucedo. David es consultor en seguridad. Hola David, buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Qué gusto saludarte a ti, tu auditorio, a tus órdenes. Gracias. A ver, la primera pregunta que yo te quiero hacer. ¿Qué implica el hecho? Porque todos hablamos, todos comentamos, tú eres un experto. Nosotros tratamos de informarnos y dar nuestra informada opinión, pero a la tuya como opinión de experto, ¿qué implica para México que Estados Unidos declare como organizaciones terroristas extranjeras a las organizaciones criminales que hay en México? Sí, con todo gusto. Mira, la denominación de Organización Terrorista Internacional, FTO por sus siglas en inglés, tiene implicaciones de sanciones en materia migratoria, de sanciones económicas, congelamiento de cuentas, congelamiento de activos bancarios, la prohibición para los ciudadanos norteamericanos para que establezcan alguna relación económico-comercial con las organizaciones que tengan esta denominación, eventualmente para algunos ciudadanos que sean identificados como integrantes de la red de apoyo a la organización terrorista, tampoco podrían tener acceso a visas y en el caso de estar en Estados Unidos incluso pudieran ser deportados. Sin embargo, no tiene ninguna implicación en el sentido que se ha manejado profusamente en los últimos días. No hay atribuciones, tampoco facultades, para que se utilice esta declaratoria para movilizar a las Fuerzas Armadas, ni siquiera las militares, tampoco las civiles. Esta denominación de OFT ya se ha aplicado en América Latina con otras organizaciones, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Movimiento Tupac Amaru de Perú, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile, y en ninguno de estos casos implicó como tal que los norteamericanos desplegaran tropas para enfrentar a estas organizaciones. Por supuesto que tiene un estigma mediático, un estigma social, pero es una sanción sobre todo de tipo económico y en este caso también para evitar la movilidad y que personajes ligados a estas organizaciones entren a territorio norteamericano. Ahora, Lo que es esta sí. declaratoria de OFT es más bien una presión en contra del gobierno mexicano, el gobierno de Claudia Sheinbaum, porque hacia los cárteles de la droga no se genera nada que no exista, es decir, el monitoreo de sus cuentas bancarias, el congelamiento de activos, impedir que se blanqueen capitales en el sistema financiero norteamericano, pero todo esto ya se hace. Incluso los norteamericanos también invocan en su momento restricciones migratorias para impedir la movilidad de líderes de alto perfil del narcotráfico. Entonces, me parece más bien que es una herramienta político-mediática que utiliza con la habilidad que tiene Donald Trump para poner contra las cuerdas al gobierno de Claudio Sheinbaum, pero a los cárteles de la droga pues, prácticamente no los afecta en lo más mínimo. A ver, tú nos acabas de darte una lista de lo que ya está haciendo los gobiernos de Estados Unidos, los gobiernos del mundo contra estas organizaciones criminales, narcotraficantes, traficantes de personas, etcétera, etcétera. Pero aparentemente no les molesta mucho porque sus negocios siguen progresando y prosperando. Así es. Entonces, sí, este es algo frecuente. ¿quién se encarga de distribuir todas las drogas en Estados Unidos? Empleados de los cárteles, obviamente, pero y sabes que agarras en Estados Unidos pescan a muchos, pero por muchos que pescan, siempre hay material dispuesto a seguir trabajando para estas organizaciones. Sí, coincido plenamente con tu apreciación. Los cárteles de la droga se han hecho impermeables a muchas de estas estrategias que despliega tanto el gobierno de los Estados Unidos como el gobierno mexicano, inclusive operativos tan vistosos como fue la captura y extradición del Mayo Zambada hacia los Estados Unidos, ejecutada aparentemente de manera unilateral por los norteamericanos, lo que produjo fue un efecto boomerang. De acuerdo con información que no han hecho pública, pero que tienen en resguardo el gobierno de los Estados Unidos, se ha detectado que los envíos de drogas ilícitas de México hacia los Estados Unidos se han incrementado a raíz de la captura del Mayo Zambada. Esto debido a que la guerra civil al interior del cártel de Sinaloa, la guerra entre los chapitos y la gente del Mayo Zambada, requiere de más recursos, hombres, armas, municiones, sobornos a las autoridades de seguridad pública estatales, federales, que operan en el vasto narcoimperio del cártel de Sinaloa. Y para financiar esa guerra civil, los cárteles, las facciones del cártel de Sinaloa han empezado a incrementar los envíos de droga hacia los Estados Unidos, es decir, una consecuencia no deseada. Los norteamericanos querían, con la captura del Mayo Zambada,
frenar envíos de droga, están consiguiendo exactamente lo contrario. A ver, Que David, haya yo más por ahí droga leía en las que calles de mientras, los Estados Unidos. yo leí que mientras también se están dando en la torre los Mayitos y los Chapitos, el cártel Jalisco está aprovechando que entre ellos se maten también para avanzar y prosperar su negocio de exportación de drogas, porque no más hablamos de fentanilo, hablemos del bolón de drogas, cocaínas, metanfetaminas, etcétera. Entonces tienes a los Chapos y a los Mayitos que quieren hacerse más recursos, y como que el cártel Jalisco del Mencho, pues va por la vía libre mientras estos se están pegando, o estoy mal. Es correcto, Eduardo. Es un escenario muy similar al que se vivió en Colombia en la década de los 90, con la captura, presión en contra del cártel de Cali. El enemigo favorito de los norteamericanos en aquellos años era Pablo Escobar, y los negocios del cártel, perdón, del cártel de Medellín, los negocios del cártel de Cali y del cártel del Valle del Norte prosperaron por la presión que recibió el cártel de Medellín. Ahorita el principal beneficiario de esta presión que ejercen de manera conjunta el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos es, como tú bien señalas, el cártel Jalisco Nueva Generación. Los norteamericanos están conscientes de esta situación, pero parece que están conformes con la posibilidad de minar un poco los envíos de droga del cártel Jalisco, y ya estarán entendiéndoselas después con el cártel de Sinaloa. Lo que tenemos es ahí una estrategia bastante errática por parte de las autoridades en los Estados Unidos, que siguen tratando de enfrentar este problema por la vía punitiva y no por la vía de salud, o bien la legalización de algunas drogas blandas. Hay envíos de droga de México a los Estados Unidos porque hay consumo, hay un fenómeno de mercado. Claro. A ver, yo imagino, yo soy muy mal pensado, ¿no? Que en este negocio no solamente están involucrados autoridades, funcionarios militares, policías corruptos de México, sino sus similares del otro lado. Por ahí leí, corrígeme, estoy mal, y lo leí hace tiempo, capaz de que no es válido este dato, que la mitad de los ingresos o las utilidades del narcotráfico lo usan para corromper autoridades en donde estén operando. ¿Es correcto o estoy exagerando? Ya, lo cierto es que en los Estados Unidos no vemos que haya ningún operativo Enjambre, por poner un símil mexicano. Nada. Es decir, la captura de jefes policíacos, alcaldes, funcionarios de alto rango del gobierno de los Estados Unidos, banqueros coludidos con el crimen organizado. No vemos nada, es decir, es como si ellos fueran unas blancas palomas. Ajá. Y los cárteles mexicanos fueran los malos del cuento, y que operaran de manera impune sin que hubiera nada en los Estados Unidos que los pudiera frenar. Lo cierto es que los norteamericanos saben perfectamente que sus propias autoridades locales están corrompidas y permiten en varias ciudades el trasiego de drogas, la venta de drogas al menudeo, pero desde hace tiempo los norteamericanos consideraron que enfrentar a los cárteles de la droga en los Estados Unidos sería con estrategias de prevención, mientras que la estrategia punitiva de combate abierto a los cárteles sería al sur del río Bravo. Claro, esto nos pone en una situación muy complicada. Nosotros fuéramos los México muertos. Carece de los recursos para poder enfrentar a grupos de macrocriminalidad como los que tenemos, y los norteamericanos tendrían que colaborar en el esfuerzo. Habría un preacuerdo hace tiempo. Los mexicanos pondríamos los muertos y los norteamericanos el dinero. Al final México terminó poniendo tanto el dinero como los muertos. Ellos ponen más muertos por los adictos que están muriendo. Una pregunta, nos quedan 2 minutitos. La presidenta Sheinbaum, a diferencia del señor que nos gobernó hasta el 1 de octubre, está ofreciendo colaboración, está ofreciendo coordinación con Estados Unidos. Todavía está a tiempo para que Estados Unidos recoja esta oferta después de cómo trató López Obrador al gobierno y autoridades de Estados Unidos. Bueno, una declaración el día de ayer muy importante del presidente de Donald Trump, diciendo que la negociación con México iba muy bien y la negociación con Canadá iba muy mal. Sí, pero yo no le quiero nada a Donald Trump. Mucho. Cuando Donald Trump dice algo que nos gusta, primera plana. Cuando dice algo que no nos gusta, no le hacemos caso. Yo no le creo tanto como que el pelo que trae en la cabeza es de él. Mira, lo que le ha funcionado bien ha sido esta estrategia de chantaje, de solicitar al gobierno de México una cosa tras otra. Ellos buscan 3 en lo inmediato: frenar, reducir los envíos de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos, la extradición de algunos narcotraficantes que están en cárceles mexicanas, que desde hace tiempo los norteamericanos quieren en custodia allá,
En primer lugar, Rafael Caro Quintero por la muerte, el asesinato de el agente de la DEA, Camarena, Enrique claro. Camarena Salazar. Y finalmente la captura de algunos otros narcotraficantes de alto perfil. El gobierno de México no está en condiciones por el momento de satisfacer estas tres situaciones. Veo muy complicado que entreguen a Caro Quintero o a Miguel Ángel Félix Bien. Gallardo debido a los acuerdos previos que había con ellos. Bien. Pero bueno, ya se verá si Claudia Sheinbaum acepta esta chantaje, presión. Intuyo que va a haber un intercambio de situaciones. El tema de seguridad corre en paralelo con el tema comercial y el tema migratorio. Muy bien. Me parece que va a ser Bien. una negociación en paquete, en bloque. Yo sí estoy muy de acuerdo con la idea de intercambiar narcotraficantes por tomates, pero no sé ahorita cuál sea la postura negociadora que tenga el equipo que está entendiéndoselas con la gente de Donald Trump. Estaremos muy pendientes, David. Estaremos muy pendientes. Oye, gracias por platicar con el público de Fórmula esta tarde. Gracias a ti, Eduardo. Te mando un abrazo. Igualmente, gracias, David Saucedo, experto en asuntos de seguridad. Se nota, ¿verdad? Sí, no, sí. Vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.